Creo que sí. Ah, muy bien. ¿Qué tal? Bienvenido, Javier. Hemos tenido algún problemilla. Bueno, aquí novatos. Somos neófitos, sí, aquí de la cuestión. Bueno, pues bienvenidos a todos. La gente se irá uniendo, ¿vale? Porque sí que he recibido como varios mensajes de la gente que no se podía entrar. Simplemente era porque íbamos entrando y saliendo. Lo siento, porque es que no éramos capaces de conectar. Bueno, Javier, si me permites, te voy a presentar un poquito, ¿vale? Para que la gente te conozca. Tú y yo hace unos años ya que nos conocemos, ¿vale? Tú haces bastantes años, la verdad, que empezaste con esto del neurofeedback, ya que después entramos un poquito todos de la mano, ¿no? Para ampliar nuestros conocimientos, bueno, con mapas, con alguna cuestión un poquito más sofisticada, pero bueno, quizás yo creo que fuiste de los pioneros en España, por no decir casi el pionero. Entonces, como tú decías, tú pediste algo, yo diría que un poquito arriesgado, que es enamorar a la gente del neurofeedback. Para quien no nos conozca, ¿vale? Porque estamos hablando con terapeutas, pero también hay bastante gente, nos lo preguntan, ¿vale? Y esa es la pregunta obligada. Para ti, ¿qué es el neurofeedback? Ay, vaya pregunta. Cuando empezamos nosotros con Neurofeedback hace 22 años ya, calculo yo, había un libro de Robbins, me parece que era La Sinfonía del Cerebro, que decía algo así como: imagínate una técnica que sirve para regular la ansiedad, que sirve para trabajar la atención, que sirve para incluso aspectos de relajación mental, meditación. Y, y entonces hicimos un recorrido. Recuerdo que había una persona que venía de Estados Unidos y fuimos a verla, y trajimos a Pamplona, y era tan novedoso que cuando lanzamos el primer centro tuvimos mucha reticencia de los psicólogos, porque vamos, los cables, todavía eran aquellos ordenadores Pentium 475, que las pantallas eran comecocos ahí, que eran aburridísimas. Entonces, claro, ¿qué es el neurofeedback? Yo le digo a la gente, ¿no? El neurofeedback para mí es una especie de herramienta que nos hace darnos cuenta que deberíamos ser más humildes. Es decir, que nuestro cerebro aprende, ¿sí?, incluso más allá de nuestra volición, de nuestra voluntad. Y aprende por condicionamiento de una manera natural. Cuando vamos a andar en bici, nosotros no vamos a la universidad y hacemos 16 teorías. Nuestro cerebro se planta en la bici, coge una postura, ese es un patrón neuronal, no funciona, otra postura, no funciona, me caigo, y el cerebro poco a poco va encontrando el patrón de andar en bici, que es muy sofisticado. Entonces el neurofeedback y el biofeedback, cuando nacen, Camilla dijo una frase que en aquellas épocas, que era algo así como: descubrir el biofeedback es una gran noticia para la humanidad, pero para nuestro orgullo no tanto. Porque quiere decir que muchas veces no pensamos, sino somos pensados por nuestro sistema. De forma que nuestro sistema aprende de una manera que no nos podemos imaginar. Creo que Camilla enseñó a algún mono a regular la presión arterial, alguna cosa así. Por lo tanto, neurofeedback es una herramienta en la cual yo le digo a mi cerebro: mira, no sé qué tienes que hacer, pero si haces eso que tienes que hacer, como andar en bici, vas a tener premio. Y entonces le vamos a dar al cerebro un premio en función de su ejecución, que estamos monitorizando todo. Si me permites una cosita para que la gente se ubique, ¿vale? Igual que en realidad lo que estamos monitorizando es la electricidad neuronal, ¿vale? Es decir, igual que la gente hace un electrocardiograma y de alguna manera ahí está viendo una electricidad, en neurofeedback lo que hacemos es lo mismo, es decir, partimos de hacer un registro de la energía de nuestras neuronas, ¿vale? Perdona, lo digo porque puede que haya gente que esté como un poco despistada. Claro, entonces nosotros estamos midiendo en tiempo real constantemente esa actividad eléctrica cerebral en ondas. Y nosotros sabemos qué ondas son ondas de activación, de atención, de relajación, más o menos. Y en qué zonas del cerebro
tienen más o menos profusión o predominancia. Entonces le decimos al cerebro, mira, tú has venido con ansiedad, cerebrito, ¿sí? Y en vez de explicarte que tienes que tomártelo con más calma, como ya está tan condicionado en tu sistema, ya vives en activación 9, aquí tenemos un plan para ti, un entrenamiento, un brain training, como en el gimnasio. Vas a ver una película, pero para ver esa película, tu cerebro tiene que tener unas ondas que vayan más acorde con lo que significa relajación o no ansiedad. Y entonces el cerebro va a mirar la pantalla, nosotros estamos viendo su actividad y le estamos dando premio. Si va consiguiendo, como la dice, ¿no? Si va consiguiendo, si consigue las ondas o el rango de ondas que nosotros queremos, tiene premio el cerebro. Es un feedback. De forma que el cerebro solo, de una manera innata, va buscando, como busca todo, la manera en la cual obtiene ese refuerzo, ese feedback. Claro, el refuerzo se da de una manera inteligente, es decir, no se da premio y se le exige que suba al Himalaya. No, le vamos a dar premio conforme su ejecución, medida en forma de electroencefalograma, medida en forma de onda cerebral, se va acercando, se acerca lo que premio. Si es fácil, ya ha conseguido mucho, si después está un poquito más, se le exige un poquito más premio. Y estamos de alguna manera condicionando un cerebro o recondicionándolo porque está condicionado a un estado de alerta producto de su vida, de su estado. De forma que es un entrenamiento de la actividad eléctrica cerebral en tiempo real y de una manera, digamos, por refuerzo, ¿sí? Lo mismo sería con la respiración, si hablamos de biofeedback, coherencia cardíaca u otros biofeedbacks de muchos tipos que hay. Sí. Después te voy a hacer alguna pregunta, pero aquí, por ejemplo, Naruto nos pregunta si se necesita mucho tiempo de entrenamiento. Bueno, esto es como el gimnasio. El gimnasio, tú vete al gimnasio y ¿cuánto tiempo necesitas? Va a depender de muchas cosas. De tu constitución, de tu capacidad, digamos, de musculación, etcétera, etcétera. Entonces, es un entrenamiento. Entonces, todo entrenamiento necesita el suficiente tiempo, la suficiente repetición para que se instale. Y no es lo mismo, pues, yo qué sé, un TDAH donde estamos trabajando, digamos, un patrón que casi es organicista, es orgánico, y va a necesitar muchas sesiones, que alguien que viene con ansiedad, digamos, puntual, porque tiene en el trabajo una punta de trabajo, ¿sí? Entonces no podemos decir nunca el tiempo porque va a depender de la persona y va a depender también de la disfuncionalidad, ¿eh? Pero siempre es un entrenamiento y jamás es un día. Tampoco es eterno. Claro, yo diría que más o menos, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, ¿no? Pero de alguna manera la gente ansiosa puede empezar a ver como beneficios a partir de 20 sesiones, mucha gente está llegar a los 40 y efectivamente si pues tienes un cerebro más rígido, como puede ser la gente que es más obsesiva, que le cuesta desengancharse de las cosas, pues habitualmente subimos algunas sesiones más, ¿no? A 50, 60. Esto es una de las cosas para mí interesantes, ¿no? Hacer esta ponencia. Tú y yo que somos formadores, muchas veces cuando hablamos del cerebro hay gente que lo minimiza, pero también hay gente que de alguna manera hay como muchos mitos, ¿no? Esto es algo que a mí también me gustaría que pudiésemos hablar, es decir, el mito que hay, porque también vemos gente que vende estos entrenamientos como de alguna manera si fuera algo mágico. Como dices tú, entras, haces una sesión y se te quita la ansiedad. Me gustaría que nos hablaras un poquito de tu experiencia con esto. Sí, además hay que educar. Tú que además eres terapeuta en muchas disciplinas. Está claro que es decir, en lo que es biofeedback, donde hay un feedback mucho más físico, digamos, hay mucho... Perdón, biofeedback para la gente que está de fuera. Biofeedback sería, es decir, dividimos el neurofeedback, que en realidad sería un entrenamiento de la actividad cerebral, y biofeedback, en realidad lo que sería un entrenamiento de nuestras variables corporales. Por ejemplo, se puede entrenar la temperatura, se puede entrenar también la resistencia de la piel, ¿vale? Todos estos entrenamientos que hacemos corporales
habitualmente es para trabajar la ansiedad o determinados patrones, ¿vale? Y el neurofeedback en realidad sería como una parte del biofeedback. Lo que pasa es que lo separamos porque al ser cerebral es como completamente distinto. Claro, Perdona, Javi. no, sobre todo es distinto en que en el biofeedback, si tú entras en la respiración, hay una percepción muy directa de que si yo respiro así me calmo, por ejemplo. Efectivamente. Es mucho más agradecido en ese primer impacto. Claro, el neurofeedback, como no hay una abolición controlada, es decir, precisamente si intentas controlar en casos de obsesión, obtienes el resultado contrario, es decir, se activa el sistema y no hay premio. Entonces ahí hay, digamos, que entrenar a la persona, decir, bueno, tú vas a hacer algo que no vas a controlar y cuyo resultado se va, digamos, producir un poco como estos medicamentos tipo sertralinas que van con un ratito. Te va a hacer efecto poco a poco, casi no te vas a enterar, pero tu respuesta va a ir cambiando. Yo veo que la intensidad de la respuesta va a ir cambiando. Y claro, ahí están los mitos, es decir, cuando empezamos más, había unos aparatos allá mágicos, el cuanto, no sé qué. ¿Qué ocurre? Que como es una herramienta muy golosa para el terapeuta, y a ver, yo aquí voy a decir una barbaridad. Herramientas muy potentes son tentaciones para terapeutas no muy potentes. Quiero decir, como yo soy inseguro y no tengo mucha, digamos, mucha armazón como terapeuta, pues entonces me agarro, ¿no? Y me pone una maquinita que me dice, no, si le das a este botón y pones este electrodo aquí, vas a obtener un resultado. Y ahí es donde hay que ser muy cauto porque el neurofeedback no cura todo, pero sirve para muchísimas cosas. Y aquí yo distinguiría siempre digamos, los trabajos finalistas que tienen que ver con unos trabajos atencionales o de ansiedad o de epilepsia o de tinnitus, donde no hay muchas veces un correlato traumático, simplemente hay una organicidad y entonces tienes un TDAH, tienes un cerebro que tiene esas características y que le vas a dar un metilfenidato que le va a activar y bueno, pues nosotros hacemos eso a través de un entrenamiento, premiamos la atención, por lo tanto ahí es una herramienta finalista, además muy acertada a nivel clínico, pero claro, leer como leímos en La Vanguardia, que hubo un conflicto ahí con el Colegio de Médicos de Barcelona, con Mattioli, que estaban en elecciones entonces, diciendo pues que cura la depresión, así como que en un artículo en un periódico de mucha tirada, pues no, es decir, en muchas patologías es una herramienta coadyuvante, complementaria, y nosotros en Vitaliza llevamos 22 años con una autorización bastante cauta de neurofeedback y no hemos tenido jamás problemas y creo que es una parte del éxito de Vitaliza que ha sido muy potente porque el uso del neurofeedback no ha sido mágico, ha sido científico, ha sido, digamos, cauto y digamos que tanto los que lo practicamos como los que lo reciben tienen la información correcta, no hay lámparas mágicas. Es importante esto que dices, ¿no? Es decir, que la gente sepa primero que el neurofeedback, como es un entrenamiento cerebral, efectivamente sirve para tratar problemas orgánicos, por ejemplo, como la epilepsia, ¿vale? Hay estudios, y tú los conoces, que se tratan epilepsias resistentes a fármacos, pero también es importante saber que no todos los casos mejoran con neurofeedback. Claro. Algo que yo diría que es positivo es que por lo menos hay bastantes casos que mejoran y además los efectos secundarios no son muchos, ¿no? Pero sí que hay excesivas simplificaciones. De hecho, relacionado con esto, nos pregunta Irene cuál es la frecuencia ideal, ¿vale? Es algo que realmente aparece mucho y eso es una de las cosas que yo creo que estaría bien dar un poquito de luz, ¿vale? Porque a veces nos sentimos como muy contentos o muy seguros cuando tenemos como cosas muy concretas. Y sí que es verdad que yo diría que la frustración del neurofeedback es que es una herramienta muy potente, pero que, claro, el cerebro es muy complejo y el tratamiento también es complejo. Sí, bueno, nosotros típicamente trabajamos con frecuencia semanal, pero no diría que es la ideal. Tiene que ver también con la logística de una clínica muy grande, que tenemos 5 equipos de neurofeedback y no podríamos absorber 2 sesiones a la semana. Creo que los Thompson hacían 2 sesiones semanales, en fin,
¿Cuántos son? Nosotros en Guimaya solemos hacer 2 sesiones semanales, dependiendo, ¿no? Así que yo diría que en realidad depende un poco del trastorno que queramos Claro. probar, ¿no? Es decir, Nosotros, y también de las circunstancias. para que sean 2 semanales tenemos que, digamos, hacer un caso un poco especial y lo hacemos también, ¿eh? Con una sesión semanal hemos funcionado durante 22 años y el resultado es magnífico. También hemos tenido muchas personas con 2 semanales y también hemos tenido, que ser también sincero, gente que viene de bastante lejos y hacemos una quincenal, ¿sí? Es decir, la periodicidad es un entrenamiento y no hay mucho que discutir. Contra más periódico, mejor. Tampoco creo que haya que saturar, ¿sí? Y tener a la persona todos los días. Hemos tenido algún empacho, terapeutas que han aprendido, se han metido, no sé, tengo una chica, no voy a decir nombre, que se ha metido una empanada de neurofeedback. Imagino que pasa como con la medicación cuando pasas el umbral de habituación, ¿no? De tolerancia. ¿Qué dirías para ti? Para mí sería como la pregunta importante. ¿Qué aporta el neurofeedback? Que no aporta ningún tratamiento más. Después iré contestando porque tengo preguntas en privado de casos clínicos. Lo digo porque, bueno, esta charla es abierta para todos los que están asistiendo y en ese momento, si tienen alguna pregunta también, lo pueden hacer tanto por privado como en el público. ¿Qué dirías tú que el neurofeedback aporta? Tanto solo como en coadyuvante, como dices tú, no siempre hacemos neurofeedback solo y muchas veces lo hacemos como ayuda a muchísimas otras terapias, ¿no? ¿Qué aporta que no aporta otra? Hombre, lo que más aporta primero es, por ejemplo, en todo lo que es finalistas, sobre todo TDAH o estas que hemos dicho, aporta que si tú haces un entrenamiento, a diferencia de la medicación, cuando no esté la sustancia, me regalza Ritalin, Rubifen, Concerta, la que sea, el cerebro va a ir como muy a su sitio. Nosotros entrenamos. Por lo tanto, es una adquisición, es de un aprendizaje, es un condicionamiento. Y ese condicionamiento, que es un condicionamiento operante, como la palomita esta de Zondique, que pica y que grano, pica y que grano, el cerebro va a aprender algo y como todo lo que aprende, andar en bici, por ejemplo, no lo olvida. Entonces, en herramienta directa, finalista, en protocolo directo, tratamiento directo, el tema es que es un aprendizaje que se instala muy resistente, digamos, al olvido, ¿eh? Así que eso la medicación jamás va a hacer. Y claro, conseguir eso con terapias de ayuda psicoterapéutica es difícil. Segunda cosa que ayuda, en mi opinión, muchísimo, y es donde yo estoy agradecidísimo al neurofeedback, es que en trabajo, sobre todo en trauma, yo me encuentro siempre con persona que llega y va a tener siempre un desborde ansiógeno y va a tener siempre algún tipo de bloqueo o disociación o cualquier defensa, ¿no? Va a venir con defensa y entonces he observado que el neurofeedback produce una especie de, por un lado, me va regulando todos los correlatos ansiógenos, va haciendo que la persona, ¡guau! Y a la vez va ablandando, va como un picatronco picando la defensa. Si la persona está bien aleccionada, psicoeducada y sabe que estamos buscando ablandar la defensa de su herida y tiene una monitorización y está siempre bien atento a lo que va sintiendo, eso, y encima si lo unimos con un poquito de mindfulness y le enseñamos a la persona a situarse y sostenerse, hace que llegue a terapia con una apertura infinitamente superior de cómo llega directamente. Entonces es una herramienta de regulación emocional y de apertura emocional que, bueno, yo ahí sí que puedo decir son 22 años que ha sido espectacular para mí. Yo he trabajado con personas que me vienen ya sostenidas, reguladas y abiertas. No es una persona que viene de la calle totalmente bloqueada o disociada o separada de la emoción o desbordada y con unos correlatos, unos niveles de ansiógenos bestiales. Así que en los dos casos aporta algo que es difícil. Para conseguir esto con mindfulness tendríamos que tener... Sí, yo diría que quizás para mí, relacionado a lo que dices, ¿no? El neurofeedback realmente lo que te otorga es como la metaconciencia, es decir, la conciencia de tu propio estado mental, es decir, aprender
cómo te estás sintiendo. Y eso quizás se consigue, por supuesto, con otras terapias también. Los fármacos a veces pueden ser la puerta de entrada, ¿no? Pero efectivamente yo creo que el neurofeedback es una puerta de entrada a otro nivel, ¿vale? Algo que yo creo que también es importante para la gente que también hace neurofeedback es que hay un protocolo, que es de lo que hablaba sobre todo Javier, ¿no? El protocolo SMR, que es un protocolo de calma, es un protocolo de regulación y por eso habitualmente siempre empezamos por él, ¿no? Hay aquí una pregunta, ¿vale? Nos pregunta alguien, no voy a dar el nombre porque como me lo hace por privado, para un niño con un TDAH a consecuencia de un síndrome de West, ¿podría mejorar la atención sin dañar? A ver, tú eres ahí, psiquiatra, neuroanatomista, no lo sé, imagino que se Esto puede. lo contesto, lo voy a contestar yo, si te parece, Yo sí. creo que El síndrome de West hay que ser realistas, es decir, el síndrome de West es un trastorno a nivel neurológico que habitualmente se correlaciona con una mala evolución, ¿vale? No en todos los casos, habría que saber un poco cuál es la idea de este niño. Lo que sí es cierto es que el neurofeedback, igual que se trata para la epilepsia, yo sí que he tenido varios casos de síndrome de West bastante bien tratados. Lo que sí es cierto es que hay que tratarlo a medias con el neurólogo. Es decir, yo no empezaría a trabajar con un paciente tan delicado de estas características sin que un neurólogo de alguna manera estuviera en relación. Pero la verdad que en mi experiencia clínica con 3 síndromes de West, tampoco es un síndrome muy normalizado, han conseguido una atención y sobre todo una conexión con el mundo y con el ambiente que antes no tenían. Entonces sí, yo diría que si el neurólogo lo autoriza, sería uno de los síndromes a tratar. En relación con esto, ¿cuál desde tu punto de vista son las patologías que se podrían tratar? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? a ver, partiendo de esa metacognición que dices, que al final estas técnicas de mindfulness lo que intenta es que la persona tome conciencia de sus estados y claro, el neurofeedback consigue eso si se hace bien, ¿sí? Y la persona entonces tiene esa especie de nuevo know-how, es decir, sabe cómo se siente. Es más, si lo conectamos con respiración, algún tipo de biofeedback, sabe qué herramientas puede utilizar para regularse. Por lo tanto, en todo lo que tiene correlato ansiógeno, y es casi todo en la vida hoy, hasta aparcar, que quién viene hoy a terapia que no tiene ansiedad. Con ansiedad, el bio y el neurofeedback es la herramienta más rápida, más eficaz y que produce un aprendizaje más sólido, sin duda. Yo las personas que lo han hecho a fondo han pasado años. Yo he tenido personas, ejecutivos, recuerdo, que estuvieron años viniendo aquí, decían que era su spa mental, y venían cada 15 días solo para conectarse a él, porque esa solidez nunca les ha abandonado. Luego la vida les ha dado mucho palo. Entonces, todo lo que tiene que ver con correlatos de ansiedad, que repito, va con casi todo, es fenomenal. Luego, por supuesto, lo que hemos hablado, nació con la epilepsia. Evidentemente, epilepsias hay 1000 tipos. Hoy mismo he tenido un caso en la supervisión por epilepsia, le he dicho, prueba. SMR es una onda que nace con la epilepsia, con trabajo, con datos a los que se les provocaba sus crisis y robusteciendo eso. Me decían, entonces, ¿qué hace el neuro? Yo le decía, el neuro no hace magia con el foco temporal, tiene un foco temporal, pero sí va a robustecer el cerebro frente a eso. Entonces vamos a robustecer TDAH, clarísimamente tema atencional, impulsividad. Aquí hemos trabajado bastante con tinnitus, con tics, funciona. Y luego ya te digo que no hay ninguna patología, excepto casos, no sé, algunos psicóticos, quizás a veces trastorno generalizado de desarrollo. Algunas personas, sobre todo las personas que tienen un pensamiento recurrente, muy oxidado y obsesión, ahí cuesta más. Pero no, yo creo que es más por... A veces nosotros usamos medicación, entrenamos neuro, vamos bajando medicaciones, es jugar. Pero mirando un poco el estado este que sacó
la asociación, la revista de pediatría, o no sé dónde hay de Estados Unidos, hay un baremo que empieza con TDAH, que creo que es eficacia máxima, y va bajando, ¿sí? Y quizás, claro, la depresión, por ejemplo, no está muy alta, pero aquí también tengo yo mi experiencia fenomenológica. En depresión secundaria a fatiga mental, y hoy es muy habitual, sobre todo en mujeres de 45 para arriba, que se rompen. Tuve el primer caso hace muchos años, a unos 19 o 20 también, que yo no tuve tiempo de hablar mucho con ella por mil motivos, y empezó a hacer neuro, y se curó su depresión. Claro, eso no quiere decir que en neurofeedback tuve una depresión refractaria o endógena, pero en depresiones como aquella que era por agotamiento psíquico, esta regulación, simplemente con SMR, fue descansando el sistema, fue generando glucosa, imagino, y aquella persona se puso bien. Por lo tanto, yo creo que más que en qué va mal, en qué va bien, en las finalistas va bien, en ansiedad va bien. Quizás en el trastorno bipolar, ¿no? Yo diría que ahí es donde tenemos que ser quizás bastante más cautos. Eso iba a decir, ¿en qué no va bien? Eso, en el trastorno bipolar. Trastorno, pero también pasa, me imagino, tú eres psiquiatra con la medicación. Con la medicación en general suele estar más estabilizada, es decir, si yo tuviera que elegir entre uno y otro... El estabilizador, sin duda, no me referían tanto que cómo haces con antidepresivos. Sí, efectivamente, que a veces tenemos que hacer un juego. No, pero, o sea, si hay bipolaridad, hay que, digamos, derivar a psiquiatría, hay que tomar estabilizador sí o sí, la motricina, civalproico, lo que sea, litio en casos. Y desde ahí, yo desde luego nunca trabajo bipolaridad de manera ni finalista, ni siquiera coadyuvante. Les digo, pues que si hay mucha ansiedad. Sin embargo, fíjate, en bipolaridad no muy severa, a veces trabajos de mindfulness, de conciencia, ayudan. Nos contarás, haremos una charla pronto también de mindfulness. Me mandan bastante gente de la clínica de aquí para que trabajemos. ¿Por qué? Porque al final es una organicidad de oscilación anímica y claro, el ser capaz de esperar cuando estás abajo y no creértelo cuando estás arriba no deja de ser una consciencia. Regulación. Pero no, ahí no. Y luego en temas, claro, yo estoy viendo muchos QEGs con esquizofrenia, con psicosis, donde tienes una onda predominante bajísima, ¿sí? A veces he probado pues subirse un poquito, pero bueno, no vamos a... Yo ahí he probado mucho, ya sabes que es uno de los temas que me apasiona. Y la verdad diría que va bastante bien, pero sí que es cierto que no hay esas mejorías como puedes ver, pues como hablábamos, ¿no? El TDAH, por ejemplo, es decir, hay muchos pacientes que habitualmente consiguen a veces regularse y no tener que tomar medicación, incluso bajar. Pero efectivamente, algo que para mí también me parece importante, que a lo mejor no comentamos, es que el neurofeedback tampoco solo es para los trastornos, ¿no? Es decir, también hay una parte de neurofeedback para alto rendimiento, también hay una parte que realmente va muy bien, hay una parte, nos preguntaban aquí, ¿vale? Si tú lo aconsejarías para un adolescente en plena búsqueda personal y como motivación. Bueno, a ver, dos cositas aquí. Primero, claro, el neurofeedback nace en una época que me tocó a mí, los hippies, y enseguida hubo como dos ramas, ¿no? Nace muy conductista, en laboratorio, gatos se enferman, pero luego enseguida se desarrollan estudios con el Dalai Lama, me acuerdo, con la inteligencia emocional, grabaron el cerebro en meditación, porque claro, estamos monitorizando el cerebro en sus estados, y se supone que la meditación es un estado, etcétera, etcétera. Entonces, en ese desarrollo del neurofeedback hay una parte que ha ido por bienestar, por desarrollo de estados de meditación, y luego un poquito más tarde, pero también bastante pronto, el alto rendimiento. Es obvio, si le estamos enseñando a un niño a desarrollar la atención, le podemos enseñar a hacer. Tuvimos aquí un tirador olímpico de estos, y vamos, él le llamaba el neuro estar en zona, ¿no? Ahí. Entonces dábamos premio en el cerebro en la onda en que él estaba en zona, ¿sí?
que básicamente andamos con un alfa y 11, ¿eh? Más o menos. Sí. Luego, claro, viene el de los adolescentes. Aquí me voy a echar una... A muchos adolescentes aquí nos hemos enganchado con el neurofeedback. Sí. Porque les dices de repente, "Shh, que esto no es un psicólogo, te mete la chapa". Vas a ver, vamos a entrenar el cerebro, tío. Además, vas a ver imagen y vas a ser capaz de estar más atento o relajarte. Y entonces, Sí, es algo importante eso que dices, ¿no? Es decir, que la gente, es verdad que no hablas, ¿no? Es decir, sí que hablas, le preguntas al paciente, pero efectivamente esa es una de las ventajas, ¿no? Para muchos adolescentes. la noción de psicólogo para adolescente, donde es que hay que abrir tu tripa, es distinto. Aquí los ponemos ahí, es lo mismo, encima les ponemos terapeutas jóvenes y ahí están. Entonces, la toma de conciencia, que es muy difícil con los adolescentes, esa interocepción, que es lo que el adolescente es el menos interoceptivo casi, porque está hacia afuera, ¿no? Pensamiento muy concreto. Entonces, les vas llevando y es una ciencia nueva donde le estás diciendo estamos potenciando tu cerebro, vas a ser más atento, más potente. Y él los enganchas, luego ya ahí va enganchando. No sé si te ha pasado, ¿no? Algunos sí que hay que tener cuidado porque aunque no te lo digan, tienen miedo a que les leas la mente. No sé si eso te lo han dicho. Yo tengo muchos niños que te lo dicen. Tú ahora me vas a leer los pensamientos. Esa serie de mitos que a veces la gente tiene y a veces hay que explicarlo, ¿no? Igual que no les damos descargas. Hay mucha gente que dice, pero esto me va a dar una descarga eléctrica. Bueno, los niños solo no, algunas señoras mayores también, ¿no? También. Ahí se ve lo que pienso. Y le digo, no, ahí se ve la activación. Pero sí cómo piensas, diría yo, ¿no? Activación de tu pensamiento, si es muy rápido, si es muy lento, si te bloquea, sí. No sabemos lo que piensas, pero sí sabemos cómo el estado de tu cerebro cuando piensas. Es interesante. Sí, y luego los electrodos, no hay ninguna inducción. Es decir, el neurofeedback jamás cuando ponemos un electrodo está induciendo, está metiendo nada en el cerebro, está midiendo. Exactamente. Está midiendo y se lo está enseñando al propio cerebro. Está diciendo, mira, ahora estás así. A ver qué haces para que tengas premio. Mira, ahora estás asado y tienes premio. Pero está midiendo y mostrándoselo. No está metiendo ninguna ni información, ni electricidad, ni carga, ni nada. Nada. Exactamente. Y también es importante, yo creo que la gente sepa que a veces efectivamente fomentamos estar en calma y regulación, sobre todo cuando hablamos pues de tratamientos, digamos, más de desórdenes, de enfermedades mentales, y a veces en realidad lo que potenciamos son otras cosas, ¿no? Como hablábamos antes, pues en alto rendimiento podemos potenciar pues que la gente esté más activada, o a veces incluso en los TDAHs que puedan tener una atención sostenida en el tiempo, ¿no? Es decir, sí que de alguna manera, por eso digo el cómo, aprendemos o enseñamos o intentamos, no nosotros, sino nosotros, la máquina, el paciente aprende también a decir qué estado mental quiero tener. Claro, y eso es lo que ha cambiado tanto con los años, que yo pues me pateé los mini-Qs que solemos decir, ahora ya no hago QGs. Claro, lo que ha cambiado es que cuando yo empecé ibas a tientas, es decir, ponías, y ahora tienes unas máquinas que te hacen un mapeo, ven tu cerebro y nos pueden decir a dónde queremos ir. Y decimos, mira. Y entonces, claro, la persona, esto es muy interesante también, la persona es cuando tú lo ves, le haces un mapeo y luego lo ve, es decir, ve su ansiedad y lo ve en algo físico, científico que se puede tocar, es un descanso porque entonces entiende que no es tonta por estar con ansiedad, que está grabado a fuego y que el cerebro por defecto funciona así. Incluso en mi caso que compañeros hacen la primera entrevista porque yo estoy muy saturado pero suelo hacer el QEG yo y les adivino a todos y flipan. Y tú eres mago. No, el cerebro, el cuerpo tiene la grabación y no es tan difícil de ver con el miniquio. Exactamente. Eso es muy importante. Entonces es un descanso para el paciente porque dice, coño, yo he ido generando este cerebro alerta, pero no es culpa mía, no soy tonto. Cuando el psicólogo me dice, tómate las cosas con calma, no es tan fácil. Yo vi un camionero una vez que vino y me decía, doctor,
Ya fui al psicólogo y me dice, cuando conducía sin tacógrafo ahí, horas y horas, ya me dice, tú siéntate en el sofá y relájate. Yo ya voy. Me pongo así, pero no me relajo. Claro, pues la postura del volante de 800 kilómetros sin parar. Entonces, cuando ven eso en el cerebro, primero, hay una, ¡guau! Entiendo lo que pasa. Segundo, puedo entrenarlo. No es cuestión solo de que yo quiera. Ese yo querer va a ser posible. Y es pasote, pasote porque la persona empieza. Cuando a mí me dicen, ostras, tuve una vez un señor que hicimos alfaceta y no lo podemos levantar. Alfaceta, bueno, para los que estén, Alfaceta es un protocolo en realidad donde intentas meter a la persona en meditación, ¿no? Intentas meter a la persona en contacto con uno mismo. Relajación profunda, consciente. Aquel hombre no se había relajado jamás y no se podía levantar de las agujetas. Estaba tumbado, no hizo nada. Lo tuvimos que dejar unas horas y entonces decía, es posible. Ahí tuve una chica en un grupito de mindfulness y me decía, no puedo soltar la tensión. Si hiciera neurofeedback, vería de repente el milagro. Sí. Y por eso es potente. Algo para mí también importante, ¿no? Cuando leemos los cerebros, en la gente también ve la compensación, por lo que tú dices, porque la gente tiende a pensar, yo no puedo, yo soy tonto, yo soy tal, y en cambio cuando dices, mira, tu cerebro ha intentado sobrevivir, y esto yo creo que es importante, es decir, nuestro cerebro ni es bueno ni es malo, es un superviviente de lo que le ha pasado en su historia. Importantísimo esto, Ania, porque cuando ven el mapeo, yo les digo siempre, no estamos en un digamos, estudio estructural, no buscamos daño cerebral. Os voy a decir esto igual no, esto igual sí, pero siempre este cerebro está bien porque ha sobrevivido. Exactamente. Esto que veis aquí, esta montaña de alerta, fue necesario. Ahora resulta disfuncional porque sobra y ya no lo puedes soltar. Pero vamos a entrenarlo, le vamos a dar premio al cerebro cuando suelte, suelte, suelte. Por eso el cerebro, al verlo, la persona se sorprende mucho, descansa mucho y entonces entra con ilusión y con ganas a un trabajo de entrenamiento que le va a llevar a unas experiencias, como dices tú, de metacognición nuevas, sorprendentes para él. Y eso es la gran fuerza del neurofeedback. No es una magia rara que cura todo. No, 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 no. Es una conciencia científica y en ondas que ve la persona, que luego va entrenando y va viendo como que algo que nunca ha podido, por propia volición, porque estaba una huella amnésica tan fuerte, estaba ese patrón tan clavado, poco a poco, se va soltando y luego le dices, mira, no era culpa tuya, tu cerebro sobrevivió así, ahora le hemos demostrado que no hacía falta, y no hacía falta, y no hacía falta. Tenemos muchas preguntas aquí. Nos preguntan si es para embarazadas o lactantes. No está Cristina. Que yo le he visto hacer Cristina con neurofeedback, con... No sé, no. Yo tengo una anécdota muy buena. Por supuesto que sí, precisamente lo que hablábamos, tiene tan pocos efectos secundarios que habitualmente son tan pasajeros de dolor de cabeza, etcétera, que es lo mejor que me puede pasar. Y tengo una anécdota de una de mis pacientes que estaba embarazada y siguió haciendo neurofeedback porque está perfectamente indicado. Y tuvo un parto prematuro y me dice, mira, menos mal que hacía biofeedback y pude empezar a respirar como tú me enseñaste, porque no había ido a la matrona, no había ido a ninguna preparación y creo que me hubiera roto en dos. Y efectivamente, ella se puso a respirar. Dijo, bueno, esto es algo incontrolable, voy a parir, no tengo ninguna ayuda, nadie me ha dicho cómo, y se puso en neurofeedback, sin ningún problema. Es que, claro, tienen que entender eso, no es nocivo, no induce nada, como mucho regula. El síndrome de West que hemos tenido hace poquito uno también, aunque sean casos tan terribles, cambia la respuesta. Entonces, desde ahí, ahora ha venido una chiquita aquí que tiene un daño cerebral de, no sé si es 90 y tantos %. Estas personas que apenas ven un poco los ojos. Gran dependiente. Y con esto del COVID y no poder ir a mamá a verla al centro en el que está, pues la mamá, que es muy, muy intuitiva, y pues veía que la niña estaba muy mal. Ha hecho neurofeedback y no se puede mover. Y la mamá está
enamorada porque la hija está relajada y sonriente. Y él, entonces, no hay, si se hace bien, si se hace con sentido común, no hay, bueno, yo ya te digo, 22 años, no hemos tenido ni un caso, ni una queja, nunca. Y hacemos acutifleo, o sea, tenemos aquí Sí, sí, sí. constantemente, o sea, no hay daño. No. Y de hecho, cuando conocimos el neurofeedback, aquella mujer que vino, que venía a Estados Unidos, trabajaba daño cerebral. Me acuerdo. Se trabaja, de hecho yo superviso a mucha gente de Con, daño cerebral, tú también. con seguros, Eh, con aquellos, ya te digo, Pentium de Comecocos, trabajaba rehabilitación cognitiva en daño cerebral. Es importante esto que nos preguntan de lactantes. Yo ahí quizás sería más cauta por una cosa. Algo que es importante saber es que, claro, el neurofeedback requiere una mínima atención. Entonces, claro, los lactantes, los niños muy, muy pequeños, a veces tienen dificultades. No es que no se pueda hacer, pero a veces la propia limitación es el desarrollo cerebral. No sé tú en tu caso, nosotros sí que hemos tenido muchos niños, incluso autistas con 2 o 3 años, precisamente por ser muy impulsivos, tener muchos problemas y los hemos enchufado sin problemas. Pero sí que en lactantes, la verdad, Claro. no sé si vosotros lo habéis probado, nosotros todavía no lo hemos probado. Yo le he visto a Cristina hacer con niños muy pequeñitos, pero no me atrevo a hablar. Yo no hablo de lo que no vivo, sí le he visto, tendría que hablar ella. Evidentemente, el neurofeedback tiene que ver con una atencionalidad, entonces también se puede hacer con sonidos, ¿no? Pero Efectivamente. Aquí nos pregunta Virgilio si el neurofeedback ayuda a regular las personas con mucha supresión emocional. claro, ¿cómo se regula a alguien que tiene mucha supresión emocional? ¿Qué significa si la regulas? Que entonces se desuprime. Claro, si tú trabajas con alguien que está contenido emocionalmente de una manera, vamos a decir ya, condicionada, fijada, le tienes que avisar que vamos a hacer una regulación. Ahora, la regulación sirve para la ansiedad hacia abajo y sirve para soltar hacia arriba, es decir, aquello que decía la Fisher de under y over arousal. Entonces, si hay una, digamos, contención, una supresión emocional, hay que avisarle que vamos a hacer algo que va a ser muy lento, que no va a romper el primer día si no hacemos experimentos tontos, si somos unas personas cautas y científicas, pero que poco a poco, en metacognición, vamos a ir soltando esa sujeción emocional, con lo cual él tiene que estar muy atento, el terapeuta también, para que cuando esa emoción se vaya expresando, tengamos una capacidad de sostenerse y hagamos un trabajo, si hay que hacerlo, con la herida emocional si la hay, o con la misma emoción, la gestión emocional. Sí, yo diría que esto es bastante importante porque sí que cada vez hay más casos, ¿no? De gente que en realidad vemos que está sobreregulada al nivel del sistema central, ¿no? Mucha gente que viene con fibromialgia, gente que no tolera los sonidos, gente que se denomina a sí mismo hipersensible. Y efectivamente yo diría que el neurofeedback es una herramienta valiosísima para esa gente que realmente efectivamente tiene una hipersensibilidad a nivel del sistema nervioso central tal que cualquier cosa es excesiva. Es que el cerebro está todo, está hiperacústicamente. Esto, por ejemplo, del tema de oye, está desbordado ahora. La respuesta a los sonidos, cómo se nota. Entonces, claro, todos esas sobreactivaciones, ahí el neurofeedback es una herramienta excepcional, ahí no hay duda. Así como otras cosas decimos, ahí no, porque vamos a regular eso. Podemos, si hay una hipoactivación la vamos a subir y si hay una sobreactivación la vamos a bajar. Con todo lo que Bueno, Martín, muchas gracias. Martín, sí que eres un capo. Y nos pregunta Anduceta, ¿cuál es el premio? ¿Vale? Y Marcos te responde, el premio es la paz mental. Yo creo que podemos trabajar, a lo mejor también a comentar un poco mal. ¿Cuál es el premio, Javier? El premio yo diría de dos cosas. ¿Cuál es el premio final? Eso yo creo que nos ha quedado claro también con lo que tú dices, pero eso sí que es interesante, porque la gente que escucha dice, bien, ¿qué hacéis? O sea, ¿cuál es el premio? ¿Por qué yo me engancharía a neurofeedback? ¿Por qué mi cerebro se tiene que sentir interesado en esto? Bueno, aquí no vamos a profundizar porque es un poco divulgativo, pero el premio es un refuerzo, ¿no? Es decir, se basa básicamente en el mismo sistema que se ha utilizado en experimentos en psicología desde el tiempo inmemorial. Habla del aprendizaje. El aprendizaje es, y está este ejemplo de la palomita, hay un experimento de un tal Thorndike que
Hay una cajita con una paloma y la paloma pica como todas las palomas y de repente en un sitio de la caja pica y cae grano. La paloma, imaginaros, no es un ser humano, pero sigue picando, pica y cae grano. Incluso el cerebro de la paloma aprende dónde está el grano. Entonces nosotros tenemos que poner al cerebro grano, ¿sí? Y el cerebro tiene que picar, picar, picar. Va a buscar y encontrará y ¡pum! Recibirá el grano. Que puede ser una música, ahora ya con estas sofisticaciones pueden ser vídeos, películas que le interesan a la persona, el cerebro quiere ver esa película y encuentra concho. Y el grano es, el refuerzo es ver la película, por ejemplo. ¿Okay? Aquí hay una pregunta que me parece interesantísima, que es, pregunta Sandra, si ese día de sesión no sientes ansiedad, ¿se ve igual? Esta es una pregunta que además tienen muchos de los pacientes. Sí, eso es cuando vienen con el QEG, ¿no? Ese día estaba cansado. Yo le suelo decir en broma siempre, si no te has tomado 18 cubatas o 6 porros, te haremos 50 veces, sea cual sea tu percepción, y va a salir igual. Nos cuesta mucho entender, como a mí ya, que somos pensados por nuestro cerebro, que nuestro cerebro es una máquina maravillosa y se va actualizando constantemente. Y esa actualización hace que cada cosa que yo vivo, hace que no sea el mismo de hace un segundo, sino después de ver este rollito, vamos a ser lo que éramos más este rollito. ¿Qué ocurre? Claro, que el cerebro va fijando su respuesta por defecto, y si yo tengo pues un ambiente donde hay amenaza, un día y 2 días, pues mi cerebro irá poco a poco, generando una estrategia que se hace neurobiológica de cautela y defensa, ¿sí? Entonces, eso que un día estés tranquilo, eso va a estar. Que un día estás más nerviosa, eso va a estar. Hombre, habrá una pequeña variación, pero la base, insidiosa o no, de mi funcionamiento cerebral está tan armada, ya con la edad. Los niños son mucho más permeables, por ejemplo. En un niño sí, esto que dice, se podría ver más, pero alguien de mi edad, somos ya como roca. Yo no sé si Sandra también se refiere a que, claro, hay que diferenciar, ¿no? Porque pregunta en sesión, aquí estamos a lo mejor mezclando muchas cosas, es decir, primero nosotros hacemos como una evaluación, ¿no? Es decir, primero vemos cómo es el cerebro y hacemos un protocolo, es decir, hacemos un tratamiento para lo que hemos visto en ese cerebro, ¿no? Yo ahí tranquilizaría también a Sandra, ¿vale? Porque es verdad que aunque tú sientas que no tienes ansiedad y a lo mejor ese día vas bien, aunque te hagan lo que nosotros llamamos mapeo cerebral, es decir, aunque te vean ese cerebro y la energía de ese cerebro en ese momento, no te preocupes que se va a ver bien. Lo digo porque hay mucha gente que dice, es que estuve peor aquí o cuando hice esto estuve... En realidad nos da un poco igual, es decir, la estructura del cerebro suele reaccionar parecido, independientemente, como dice Javi, es decir, que tú tengas o que te sientas mejor o peor en ese día. Una herramienta muy sólida el cerebro, no es el cerebro. Exactamente. Un ordenador súper sólido, sí. Y aquí Marcos, discúlpame, me dice, no entiendo muy bien su pregunta, dice, en mi caso tienes que estar en posición de placer, no sé si a mí me funciona el neurofeedback. Y dice, esto último es cierto, yo salgo de las sesiones pleno y descansado. Sí, yo creo que hay una falta ahí, digamos, de la expresión, pero quiero decir que le sienta bien. Creo que sé quién es Marcos y sí, le sienta bien. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Vale, porque aquí nos pregunta, ¿cómo puedes hacer el neurofeedback? El mismo, y ahora voy con Naruto. Para que el neurofeedback sea sustituto de la medicación, o la medicación hay que tomarla sí o sí. A ver, nunca hay que quitar la medicación porque de repente he encontrado la panacea. Jamás. La medicación, si se ha pautado es por algo. Lo que sí hay que hacer es, y eso es el neurofeedback, una de las herramientas, en el proceso terapéutico, ver si el neurofeedback puede cubrir o paliar aspectos de la medicación, sobre todo los ansiógenos, ¿no? Es decir, si vamos trabajando, pues vamos a ir reduciendo poco a poco de ansiolíticos o vamos a ir... Pero obviamente la aspiración, si es un entrenamiento, es a no tener que tirar de sustancia, pero no hay que hacerlo
patapón, ¿no? Totalmente, yo creo ahí diría que siempre de acuerdo con el psiquiatra, ¿no? Sí que es verdad que hay mucha gente y hay bastantes padres, por ejemplo, de niños TDAH que tampoco son muy graves, que realmente ven que no tienen atención, pero que no tienen problemas de conducta ni tienen ninguna dificultad más allá de eso, que efectivamente tienden o planean ir por el neurofeedback, que me parece una buena opción, pero sí que yo diría que hay que ser cautos, ¿no? Depende mucho del individuo, del paciente y efectivamente eso de empiezo a hacer neurofeedback como yo he visto y me quito la medicación puede tener un efecto rebote Y importantísimo. además lo va a pagar el neurofeedback, es decir, es que de repente me he puesto con el... Estoy peor, hombre, se ha quitado usted de repente la sertralina de 10 años en una semana. Sí, eso es... Y aquí nos pregunta Naruto, creo que se referían a la madre lactante. La madre lactante le pasa igual que la embarazada, No, ¿verdad? no problema, no problema. Voy a ir un poquito porque ya nos queda nada, prácticamente estamos finalizando, Esto nos entonces corta, el Zuckerberg nos corta, ¿no? nos corta, así que no te preocupes que yo voy a cortar un segundo para que nos das nada, una breve devolución y nos podamos despedir, pero estoy intentando responder todas las preguntas que tiene. Nos dice Diafanares, ¿tiene que ver esa hipersensibilidad y sistema nervioso muy reactivo en que se produzca flashing facial o rubor facial patológico? Bueno, tú sabes más de eso, yo creo que sí. Sí, yo diría que hay una parte que tiene que ver, si bien el flashing habitualmente, cuando es un rubor facial, tiene que ver con la emoción de la vergüenza. Entonces sí que es cierto que se puede a veces trabajar, a veces mucho más con biofeedback que con neurofeedback, pero bueno, sí tiene que ver con una cierta hipersensibilidad, ¿no? Aunque yo diría que es un tema a veces como muy emocional. Sí, es un tema de conexión emocional que puede, digamos, se puede ayudar, pero no claro el origen. Claro, y nos pregunta, que hay mucha gente que tiene preguntas médicas. ¿Es eficaz en niños que han nacido prematuros con periodo de incubadora que manifiestan como consecuencia una hiperexcitación amigdalar? No soy experto, Cristina es la experta ahí, pero sí, obviamente. Por todo, porque siempre que hablamos de hiperexcitación, estamos hablando de que necesita regulación. Y la herramienta de regulación es neurofeedback, sin duda. No hay herramienta mejor. Exactamente. Aquí Sandra nos pregunta, ¿detecta también el pánico un TEC? Esto me parece interesante, es decir, ¿sirve para hacer un diagnóstico de verdad? Esta será la última pregunta que podamos responder, aunque hemos respondido un poquito. ¿Qué dirías tú, Javier? Sí, yo creo que nos ayuda. Nunca es un diagnóstico solo el veo cerebral, pero como herramienta de diagnóstico unida a entrevista, en los test psicométricos que sean, ayuda. Sí se puede ver, sí. Lo que pasa es que esa misma onda puede tener otras interpretaciones. Creo que nos van a fusilar enseguida. Exactamente, sí, porque hemos empezado a las 36, por eso. Bueno, ¿Tenemos más tiempo? te voy a... No, hemos empezado, sí. Nos tenemos 3 minutitos más, por eso... Entonces, Bueno, abundamos un poco más. Sí, efectivamente, es decir, cuando vemos unas ondas, nunca es ley, que eso es A. La onda puede ser A, B o C. Por eso exactamente. la persona tenemos que hacer la entrevista, y luego con eso redondeamos, y ahí sí, como herramienta que certifica un diagnóstico y le da una solidez, es magnífico. Efectivamente, ¿no? El diagnóstico diríamos siempre que es clínico, ¿vale? El diagnóstico lo hace un psicólogo, lo hace un psiquiatra, lo hace un médico, pero efectivamente con el neurofeedback a veces vemos no tanto el diagnóstico, que también podemos apreciarlo, sino a veces pues la sintomatología, es decir, ese cerebro, lo que tiene, cómo lo podemos trabajar, ¿vale? Ahora sí, Javier, necesito nada, que nos des como unos titulares. ¿Qué dirías tú para la gente que ha escuchado esta presentación y para quien no lo ha escuchado? ¿Por qué tú harías neurofeedback? ¿Y por qué tú, como terapeuta, te especializarías en neurofeedback? Ay, Dios mío bendito, qué cosas me preguntas. Pues porque vas a tener una herramienta que te va a regular al paciente, te va a dar, digamos, una metacognición al paciente, una capacidad que no tenía de reconocimiento de sus estados y sensaciones, que le va a ablandar si hay defensa, si hay bloqueo traumático. Es decir, cualquier terapia, cualquier patología que vayas a trabajar, el neurofeedback te lo va a condicionar. Es como si decía Thompson, ¿no? Que no puedes elegir la ola, pero sí puedes alinear la vela. Pues esto es igual. Exactamente. Es la patología, pero el neurofeedback te va a alinear
la vela y entonces, claro, es un descanso, es una seguridad. Tienes al paciente motivado y generalmente ya va empezando a sentirse con los correlatos de ansiedad sobre todo mejor, entonces empieza a ver la luz al final del túnel, porque claro, hablando, alguien que tiene ansiedad desde que es niño, hablando le va a costar una vida y haciendo todo tipo de esfuerzos, y aquí poco a poco, no en una semana, pero poco a poco de repente se va a encontrar con sensaciones que no ha tenido en su vida. Y eso va a ser una especie de impulso terapéutico único. Entonces, es que claro, yo llevo Y a 27 los años. terapeutas, ¿qué les dirías? ¿Qué formación les recomendarías? ¿Qué les dirías a ellos? Vamos, esto es como todo, ¿no? Pues que vayan a los que más experiencia tienen, a los que más evidencia empírica aportan, a los que más, digamos, homologación clínica dan, como todo en la vida. Vete al que lo ha vivido, vete al que tiene referencias de literatura empírica y vete a quien está, digamos, más consolidado a nivel. Nosotros somos la Sociedad Española de Bioneurofeedback. El nombre mismo pues ya implica cierta seriedad, ¿no? Llevamos, yo creo que toda una vida con esto. No voy a decir más, es decir, que claro, no, esto es como si estuviéramos aquí los Yankees, ahora vienen los comerciales, pues a mí eso mucho no me... No, simplemente a mí me ha gustado esa idea, ¿no?, que le queda a la gente de que efectivamente se forme con quien se forme bajo una evidencia científica, porque efectivamente no todo vale. Eso es. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias por haber estado en nuestros seminarios de Imaya Muy bien. y bueno, te tendremos próximamente con Mindfulness. Bueno, Muchísimas gracias. Un beso y muchísimas gracias a todos. muchísimas gracias a todos por estar y ánimo, los que algunos veo algún nombre y me suena que están trabajando, ánimo. Efectivamente. Hasta luego. Hasta luego, Maja. Adiós. Hasta luego.